entonces que se crezca más. Es un gran debate y Ignacio Briones ha estado liderando también esa campaña. A ver si ya logramos esa conexión. Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Mónica, ¿me escuchas bien ahora? Ahora sí, por Dios que nos costó, ¿ah? Pero ya estamos. Oye, Ignacio, no perdamos más tiempo y partamos de inmediato con, primero quiero partir por la reforma previsional. Tú fuiste asesor de todos los parlamentarios, la bancada de oposición que termina apoyando esta negociación, pero las encuestas del fin de semana parecen indicar que el electorado de derecha o centro derecha no quedó tan conforme. De acuerdo a CADEM, quienes están de acuerdo con con lo que salió finalmente de la Cámara, en la derecha o la centro derecha solamente es el 50%, mientras en la de izquierda y en la centro izquierda el nivel de acuerdo llega al 84%. Parece ser que el gobierno saca más réditos que la oposición. ¿Cómo lo ves tú? A ver, digamos varias cosas. Primero, si se gobernara por encuesta, sigamos haciendo retiros. Sí. Creo que el liderazgo es lo contrario de gobernar por encuesta. Liderar es a veces tomar decisiones difíciles pensando en el bien de Chile. Ujú. Y no cabe duda que en materia de pensiones teníamos un tremendo problema, porque si no hacíamos una reforma, y en este caso a través de un buen acuerdo, a mi juicio, el sistema de pensiones basado en la capitalización individual, que es aquello que yo defiendo al menos, estaba a serio riesgo de sostenibilidad. Ujú. Digámoslo con claridad. Y segundo, como lo advirtió el propio Consejo Fiscal Autónomo, yo mismo también lo he levantado en varias ocasiones, hace cierto tiempo, no hacer nada en materia de pensiones implica una deuda fiscal gigantesca. Porque vamos a hablar del tema fiscal, ¿no es cierto? Ujú. Entonces acá el buenismo, el purismo, de no hacerse cargo de las verdades incómodas que hay aquí detrás, creo que el pésimo aliado en decisiones difíciles y gobernar por encuestas todo lo contrario al liderazgo. Creo que lo que Ujú. necesitamos es el liderazgo y no simplemente seguir la encuesta del fin de semana. Dicho esto, notemos que la encuesta del fin de semana genera una mejora respecto a la percepción que existía la semana anterior, Sí. en todos los niveles, incluyendo en la derecha, ¿ah? Ujú. Ni hablar del centro. Entonces, a mí me parece que esta reforma va a ir envejeciendo bien en términos de percepción ciudadana, en buena medida porque que la ciudadanía le exige a la política que haga su pega, pues. Mm. Hacer su pega es generar acuerdos que son siempre imperfectos, buscando acuerdos razonables. No se trata de cualquier acuerdo, se trata de buscar buenos acuerdos que permitan avanzar en aquellas cuestiones sustanciales que las personas vienen demandando hace tiempo. Porque cuando la política no hace su pega, lo hemos visto, cunde el descontento, cunde el malestar y nada bueno puede salir de ahí. Entonces, yo diría que hay que mirar esto con calma, con la distancia requerida de una reforma que es larga, que es de largo plazo, que era estrictamente fundamental y que a mi juicio se logró desde el punto de vista de la centro derecha del país, un buen acuerdo. Y por último, Mónica, creo que tenemos la tendencia a enfocar estos temas, quién ganó, quién perdió, siempre en la corta, siempre en la ventaja de que ese sector político ganó la coma más o la coma menos, porque hay que pensarlo de la lógica de Chile, del país, de los ciudadanos y del clima político que ha estado tanto en el último tiempo. Yo creo que esto es una buena noticia de la política que asume que poder encontrar buenos acuerdos a mi juicio. Lo que pasa es que justo coincide con que también las encuestas dicen que Evelyn Matei, por ejemplo, en Pulso Ciudadano baja 2 puntos porcentuales. El presidente Boric, en cambio, sube 6 puntos. ¿Tendrá algo que ver la reforma? Puede tener que ver, claro, pero esta cuestión hay que mirarla a la larga, pues, Mónica. Mm. ¿Ah? Eso no se puede mirar semana a semana. Uno no puede tomar decisiones que afectan al país pensando en que va a subir el presidente Boric un punto y si la candidata o el candidato baja medio punto. Creo que esa es la mala política. Esa es la política del inmovilismo, la política que quiere hacer nada, es la política del cortoplacismo y de una vez por todas nuestro país necesitamos mirar largo y buscar buenos acuerdos. Creo que acá, como nunca, como hace mucho tiempo no se veía, hay sectores que tuvieron la valentía de exponerse a la crítica, al escarnio de algunas de su sector, que son, han sido no muy suaves a veces las críticas, Ujú. buscando los mejores acuerdos para Chile. Yo creo que eso es lo que se valora en política y estoy convencido que este es un buen acuerdo, es un acuerdo que no solo mantiene y refrenda el tirar de ahorro individual como estructura y eje vertebral, columna vertebral del sistema, sino que objetivamente lo expande, le mete más plata. ¿Ah? Es un sector que mantiene la AFP y le aumenta la competencia, como tener más y mejores AFP. Ujú. ¿Ah? Entonces, si alguien me dice que eso no es de la estructura de las ideas de centro derecha, yo no sé qué puede serlo, ¿ah? Cuando se critica este acuerdo. Y por otro lado, el acuerdo permite, ¿no es cierto?, compensar
las diferencias de expectativa de vida hombre-mujer, lo que parece toda justicia, permite otras cosas como ampliar la PGU moderadamente, dentro de la medida de lo posible, y también compensar a sectores que han cotizado muchos años y venían destacados porque el 10% no alcanza, pero digámoslo con claridad, esto le mete más ahorros al sistema. Ujú. Y sin más ahorros, el sistema no es sostenible. Eso es lo que está arriba de la mesa. A O- mí me alegra que se haya podido avanzar en esa dirección y haber referendado con mucha fuerza el sistema de ahorro individual como columna vertebral de nuestro sistema de pensiones, que es el único sostenible, dicho sea de paso. Ignacio, avancemos a otro tema que sin duda va a marcar la polémica en esta jornada y es este mayor déficit fiscal que ocurre el año 2024, 2,9% del PIB versus el 1,9% que había proyectado la ley de presupuesto. Son 3.400 millones de dólares de diferencia, ¿no? Es una cifra bastante importante, escandalosa para algunos. ¿Cómo lo ves tú como exministro de Hacienda? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo puede justificar el ministro Marcel esta diferencia tan importante en el cálculo? Bueno, lo primero es que a mí me sorprende que haya sorpresa, porque esto se dijo Sí. hace mucho, mucho tiempo. Algunos lo veníamos diciendo en septiembre, octubre del año pasado, cuando se empezaba a discutir el presupuesto, y se dijo que acá había una sobreestimación de los ingresos, Ujú. que de hecho el propio Consejo Fiscal Autónomo lo había advertido ya por junio, eh, y, y que la verdad es que no se veía por dónde se podían cumplir estos ingresos, estaban Eh, sobreestimados. ¿Y qué Ignacio, ¿qué hicieron tan hacer el grave, déficit? perdona, qué tan grave es que un ministro de Hacienda no calcule, o la dirección de presupuesto, no sé, pero entiendo que políticamente es el ministro de Hacienda el responsable, no calcule bien los ingresos? O sea, imagínate cómo tú que fuiste, que tuviste en tus manos en la billetera pública, ¿qué tan grave es que haya habido este problema y que el déficit fiscal sea un punto porcentual mayor a lo estimado? Las estimaciones siempre son sujetos a revisiones. De hecho, la DIPRE en todos los gobiernos que son de finanzas públicas va calibrando sus cifras. ¿Ya? A mí me parece que en este caso, más que el error de estimación, que ya es un tema en sí mismo, ¿no? Sí. Se reaccionó tarde. Se confió en que los ingresos iban a aparecer, desde que muchos advertimos, incluyendo ustedes, que era muy difícil que ocurriera. Eh, la desviación es importante, Mónica, por Sí. eso que me sorprende que haya sorpresa. Se conoció lo del déficit corriente. Ujú. El déficit corriente, para que la gente lo entienda, es la desviación, ¿no es cierto?, entre los ingresos que entran en un periodo versus las salidas que entran en determinado periodo. Ya, eso es Claro. lo que se conoció, y hay una desviación bien importante. Pero nuestra política fiscal se ancla en lo que se llama la regla de balance estructural, Sí. ¿ya? Que tiene que ver con la diferencia entre ingresos estructurales, es decir, los ingresos como de velocidad de crucero, por así decirlo, y los gastos. ¿Ya? Y ese número no está hecho todavía oficial, pero recordemos que la meta del gobierno eh, a principios de este año era 1,9% del PIB de déficit, ya se subió, se empeoró a 2,3% del PIB en el último informe de finanzas públicas, y con estos datos que hemos conocido, lo más probable es que esta cifra esté algo por arriba del 3% del PIB. Esto es una desviación grande, de 1,9 a en torno a 3 o algo más, en más de un punto. Este es un Ujú. error grande. En plata, Mónica, son casi 4.000 millones de dólares. Ujú. ¿Ya? Y lo que corresponde ahora, y esta es la parte difícil para que se entienda, es que se honra el compromiso que el gobierno hizo en el Congreso en la discusión del presupuesto, que no solo recortó su presupuesto 2025, que los senadores del Parlamento le dijo, mire, acá tengo dudas de que se cumplan los ingresos, y además tenemos un déficit creciente, sino que además es que los números del 2024 son malos, porque se sobreestimaron los ingresos. Bueno, es muy probable que haya una sobreestimación de ingresos también para 2025, porque se trabaja sobre la base del año anterior. En consecuencia, va a tener que revisar los ingresos del 2025, va a tener que hacer el ajuste de los gastos que correspondan para cumplir con la meta estructural, que es el anclaje, Mónica, de nuestra política fiscal. Claro, así de grave es. Es como el faro que guía, entonces es muy Exactamente. importante que eso se cumpla. Ya, y eso va a implicar, Ignacio, a tu juicio, que van a tener que va a tener que apretarse el cinturón el gobierno el 2025, ¿no? ¿Vamos a tener ¿Ah? más estrechez de recursos? Sí, pues va a tener que meterse el cinturón sin ninguna duda. ¿Ya? En primer lugar, va a tener que honrar eso que se comprometió, tener una revisión y una asesoría externa de estimación
de calibración de su modelo de estimación de ingresos, de forma Sí, tal de que las partes queden todas conteste que acá no hay un error estructural que se esté repitiendo. E insisto, cuando usted se equivocó en la base de los ingresos que tenía para el año 2024, el 2025 siempre se construye sobre la base del año anterior. Ergo, si usted se equivocó el año 2024, lo más probable es que se esos equivocó. ingresos 2025 también estén sobreestimados. Yo pensé que Ese la es el asesoría riesgo. ya Entonces acá estaba hay que ya hacer un ajuste. funcionando. ¿Perdón? Yo pensé que la asesoría ya estaba en funcionamiento. Sí, no sé cuáles son los plazos, pero se supone que sí, que se debía pedir ayuda al Fondo Monetario o a alguien. Pero en lo concreto, en términos de la manija, sí, va a tener que apretarse el cinturón. No queda otra, si usted no puede estar gastando más sistemáticamente lo que tiene. Mm, ¿Ya? Y nosotros como país llevamos hartos años, ¿ya? Tenemos problemas estructurales en materia fiscal, somos muy admirados por nuestra regla, pero la firma es que la regla la hemos ido cumpliendo sistemáticamente en el tiempo. Y para ponerlo simple, sistemáticamente estamos gastando más de lo que nos ingresa. ¿Ya? Y eso, igual que en cualquier hogar, cuando yo gasto, usted o yo, digamos, cuando gasta más de que su sueldo, alguien le tiene que restar la diferencia, ¿no es cierto? ujú. Entonces aumenta la deuda, en el caso tuyo o el mío, y también en el caso de un Estado, y aumenta el gasto por intereses, y ya estamos pagando cerca de 4.000 millones de dólares en intereses. Entonces, esto es súper importante ponerle coto, aquí no puede haber fantasía, acá hay que ajustar el gasto, y sobre todo, Mónica, yo siempre lo he dicho antes, que tenemos que ajustar nuestro gasto a los ingresos que tenemos, y no a los que soñamos que tenemos, porque nos hemos pasado muchas veces películas de que tal o cual reforma tributaria va a pegar tanta plata, termina siendo siempre menos, pero el problema es que comprometemos gasto antes. El Mm, gasto después inflexible a la baja. Entonces, ahí está el problema grande. Yo creo que el próximo gobierno de entrada va a tener que hacer un ajuste fiscal bien importante, al menos eso es lo que yo creo. Ordenar la casa al punto de partida de una buena vez, habrá que explicarle a la ciudadanía con peras y manzanas, que es igual que en cualquier hogar. ¿Ah? Porque cuando usted está gastando más de lo que tiene, si sigue así va a tener un problema y un problema grave. Entonces yo creo que no hay que eh, evitar, no hay que avergonzarse por decir las cosas pan pan vino vino y decir de entrada que hay que hacer un ajuste, o sea, que no podemos tener un patrón de gastos que no se ajusta a nuestros ingresos, esa es la sí. verdad. Y yo creo que cuando uno lo explica así, la ciudadanía que son todos ministros de Hacienda en sus hogares es capaz de entenderlo. Yo creo que es estrictamente necesario Ignacio, que ¿y hagamos ajustes. qué tan grave políticamente es esto? Porque, claro, da hasta susto pensar en la posibilidad de que cayera el ministro Marcel producto de este tema. Pero ¿qué tan grave es el no haber cumplido con la meta del déficit? Debería tener responsabilidades porque están pidiendo la salida de la directora de presupuesto, Javiera Martínez. Bueno, yo creo que obviamente va a tener consecuencias políticas, eh, será el Parlamento, no sé, que fija la responsabilidad y las explicaciones, pero le vuelvo a insistir, esto no tiene nada de sorpresivo. Sí. Esto se sabía cuando estábamos discutiendo la ley de presupuesto el año pasado y cuando se aprobó en noviembre del año pasado. Ujú. Esa es la razón última, de hecho, por la Sí. cual se rebajó el presupuesto que el gobierno había presentado, a exigencia de los senadores de la oposición, con justa razón, mi juicio con gran razón, y también se comprometió una revisión de los modelos de ingresos y un ajuste de los gastos 2025 si los ingresos no eran los que se esperaban, Muy bien. cosa que terminó ocurriendo, ¿no? Entonces, acá hubo una oposición que hizo su pega, ¿ah? Bueno, hagámoslo en esos términos. Ujú. El gobierno se allanó a este requerimiento porque se entendía que había un problema en ciernes y ese problema en ciernes se ha confirmado. No hay nada nuevo, pero obviamente tendrán que dar las explicaciones del caso y mostrar, sobre todo mostrar, eso es lo que nos interesa a todos, cómo van a Perfecto. ajustar el gasto este año para no repetir este escenario y sí cumplir con la meta estructural que este año es mucho más ambiciosa, es 1,1% del producto. Entonces, si Vamos a usted ver. tiene un déficit de más de 3 y quiere llegar a 1,1, está difícil, está cuesta Sí. arriba la cuestión. Es ¿Ah? súper cuesta arriba. Bueno, Pero vamos hay a ver que qué dice hoy hacerlo. día el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que todavía no se ha ido de vacaciones, tiene una actividad eso de las 11:15 de la mañana. Para cerrar, y muy brevemente, Ignacio, una cosa es apretarse el cinturón para poder ajustarse, para ajustar, ¿no es cierto?, lo que estamos gastando y lo que estamos y los ingresos que tenemos, pero también podemos producir más. Y tú estás liderando toda una campaña que tiene que ver con volver a crecer. De hecho, hoy día aparece una columna tuya en Pulso, justamente dice las verdades incómodas para volver a crecer. ¿Cuál es una de esas verdades incómodas que nos están impidiendo el crecimiento? O sea, yo soy una voz nomás entre varias, que Sí, todos queremos lo mismo, pero diría que la primera verdad es cómoda, Mónica, y es tan evidente lo que te voy a decir,
es pasar del dicho al hecho. Escucha que cuesta poco decir, es que ahora hay que volver a crecer. Tú y yo lo hemos escuchado 1000 veces. No, es que ahora hay Sí. que volver a crecer. Eso no cuesta nada. Y además supone que lo haga otro y no propone nada. Acá hay que pasar del dicho al hecho. Y para crecer no hay magia. Para crecer se necesita aumentar la productividad y aumentar la inversión. Y eso no es por voluntad, por voluntarismo. Eso requiere reformas que son, y muchas veces implican abordar verdades incómodas, que no nos hemos atrevido a hacer, porque tocamos grupos de interés, porque es costoso políticamente en el corto plazo, porque la encuesta tal o cual me va a llevar la contra en el corto plazo, que es lo que hablamos al principio. Pero si no hacemos eso, si no abordamos esas verdades incómodas, si no tenemos una estrategia de desarrollo a largo plazo, ambiciosa, jugada, muchas veces radical, no vamos a salir del maramo en el que estamos hoy día, que es el 2%, que se proyecta para los próximos 10. O Esa sea, es la firme. Chile se ha transformado en un bono fome al 2%. No sé si esté cayendo pedazo, pero es totalmente mediocre e insuficiente. Entonces, acá hay que abordar verdades como déjame decirte algunas pocas, rápidamente, porque no sé cuánto tiempo tenemos, pero mira, en materia de permiso, la famosa permisología, buena noticia es que existe un diagnóstico compartido, que tenemos un impuesto gigantesco a la inversión, nos está costando caro la inversión. Consejo Monumentos Nacional, unas reglas que son un enredo, plazos gigantes. En la Comisión Marfan diagnosticamos este tema y le pusimos números. Y la verdad es que es un impuesto grande a la inversión. Entonces, creo que primera verdad incómoda, colgándose de la dirección del cambio que ha hecho este gobierno, que es entrar a los permisos sectoriales, yo creo que hay que ser mucho, mucho más ambicioso. Perfecto. Y acá hay que empezar de verdad a podar el árbol frondoso, lleno de regulaciones complejas que no conversan, que son discrecionales, que son que crean incertidumbre. Hay que podar eso y simplificar la regulación, muy importante. No significa desregular, significa decirme yo puedo tener un estándar súper elevado de protección del medio ambiente, bienes comunitarios por un lado, pero eso tiene que conversar con un ecosistema de permisos claro, simple, predecible. Allá hay que ir. Mi punto es, pongámosle segunda, tercera y cuarta a esta idea que se inicia en este gobierno, porque hay que transformar en una política de Estado ambiciosa. Segunda verdad incómoda, bueno, en materia tributaria, los impuestos de las empresas en Chile son altos, lo reconoce el propio gobierno y quiere bajarlo. Pero hay que tener una ambición de ir más allá en la baja. ¿Y por qué se ha producido esto? Que le ponemos un impuesto a la inversión tan elevado. Porque la verdad es que cuando uno mira los números, las brechas de recaudación respecto a los CD, no están las empresas, están las personas. Esa es la verdad, es como que no nos atrevemos a abordar. Muy bien. Que tenemos una base muy estrecha de contribuyentes, políticamente es muy difícil también, lo estamos de acuerdo, pero hay que ir hacia allá y hay que bajarle el impuesto a las empresas si queremos tener más inversión. No hemos puesto inseguro en materia de inversión. Muy bien. En cada reforma tributaria cambiamos las reglas, entonces cuando alguien se pone inseguro, es ofrecer un seguro, y ese seguro se llama invariabilidad tributaria para grandes proyectos, tanto extranjeros como nacionales. Muy bien. Entonces, cuestiones como esta, ni hablar la modernización del Estado, que en realidad es la modernización del empleo público, reforma fundamental. El estatuto administrativo que tenemos es una camisa de fuerza creada de la dictadura, hay que cambiarlo sí o sí. No resiste el siglo XXI. ¿Para qué hablar de la educación preescolar y escolar? Claro. Llevamos décadas discutiendo la educación superior y dónde está la educación preescolar y escolar, donde tenemos vacíos gigantescos. Ningún país puede desarrollarse con la catástrofe que tenemos ahí y que a nadie parece importar demasiado. Entonces, esas son las verdades como que tenemos que abordar. Todas son difíciles, todas chocan con grupos de interés, pero si nos seguimos haciendo los lesos, bueno, vamos a seguir teniendo resultados malos en materia de crecimiento. O sea, acá no hay más que, vuelvo a insistir, y esa es la cruzada, que necesitamos un pacto de desarrollo ambicioso, de largo plazo, con medidas jugadas en muchas áreas. Muy bien. Y yo en esto no estoy solo, naturalmente. Sí, entiendo que hay una alianza bastante importante de varios centros de estudio, además de derecha e izquierda, trabajando juntos para poder avanzar en estas materias. Muchísimas gracias, Ignacio Briones, presidente de Horizontal y exministro de Hacienda, por conversar con nosotros. Nos quedan montones de temas en el tintero, por ejemplo, haberte preguntado de lo de Trump y los aranceles, cómo están las bolsas, el dólar, que yo creo que van a traer también muchas presiones inflacionarias a nuestra economía. A este respecto, te dejo solo una idea para que la próxima vez que conversen. Yo lo he dicho hace más de un año, el principal riesgo económico externo que tiene Chile hoy día, sin ninguna duda, es el avance del proteccionismo y el riesgo de una guerra comercial mucho más intensa de la que hoy día está comenzando, porque somos una economía muy abierta al resto del mundo. Claro. Lo que pasa en materia de comercio internacional nos afecta harto. Muy bien.
Muchísimo. Chile tiene que ser el defensor, el adalid del libre comercio en todos los foros internacionales, creo yo. Bueno, muchos temas que nos quedan ahí pendientes para seguir analizando. Muchísimas gracias, Ignacio, que estés bien, buenos días. Adiós, Mónica. Chao, chao. Gracias. Estás en